Cuando ustedes vieron aquí en el video la luz subir al cielo, no es Jesús subiendo al cielo. O sea, necesitan aclararlo muy bien en su mente, porque lo que se separó de Jesús, de ese ser santo, fue la vida de Dios, el Espíritu de Dios. Es decir, vino lo que se llama la muerte espiritual. En Jesús, hermanos. Sí, en Jesús, hermanos. Si Jesús no hubiera muerto las 3 muertes descritas en Isaías 53, porque el hebreo cuando dice muertes en Isaías 53 habla de muertes en plural. Jesús murió espíritu, alma y cuerpo. Si alguna parte de ellas hubiera faltado, hermanos, entonces nosotros tendríamos que ir a pagar esa parte en el lugar correspondiente. El alma de Jesús sufrió en el jardín de Getsemaní, que Getsemaní significa pisar las uvas, o sea, la prensa que saca el aceite de las aceitunas. ¿Qué fue lo que Jesús padeció ahí? Porque Jesús recibió por fe la muerte en el jardín de Getsemaní. Y aunque él no quería, la voluntad del Padre fue que muriera por todos nosotros, pero eso significaba que él tendría que sufrir una separación de Dios, lo cual nunca había sucedido en la eternidad. Nunca había sucedido. Y ahora el Hijo de Dios tenía que separarse del Padre para poder bajar a ese lugar, a donde Dios no iba a bajar. Pero Jesús tenía que llevar ese castigo nuestro también en ese lugar. Estoy hablando del infierno. Y Jesús, en el momento que él tomó la copa en el jardín de Getsemaní, solucionó todo y bajó sus brazos. Es como un boxeador, como un Julio César Chávez, perdonen la comparación, o un Muhammad Ali, ¿verdad? En sus mejores tiempos, donde eran simplemente invencibles. Pero ¿qué pasa si a un boxeador le pides que baje las manos? Y alguien que lo comience a golpear continuamente, bueno, pues este cuerpo, aunque es un cuerpo bien entrenado y físicamente desarrollado para lo que se necesita, si tú lo golpeas y lo golpeas y lo golpeas, finalmente ese cuerpo va a caer. Fue lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús bajó la guardia. Y si ustedes comienzan a leer los evangelios con esa mente, con esa vista en las escrituras, se van a dar cuenta de que del jardín de Getsemaní en adelante, Jesús ya no respondió a las agresiones de Satanás. Porque antes del jardín de Getsemaní no había ocasión para el enemigo que pudiera avanzar y que pudiera causar que Jesús padeciera o tropezara o se enfermara o sufriera aflicción o sufriera algún rasguño o algún síntoma. Bueno, vinieron las tentaciones, pero Jesús venció a Satanás con la palabra. Escrito está. En el monte de la tentación, Jesús le contestó 3 veces, escrito está, escrito está, hasta que Satanás huyó de él por un tiempo. Pero no lo pudo tocar, lo quisieron apedrear, lo quisieron hacer todo y simple y sencillamente caminaba por en medio de ellos y los fariseos y todos los que lo querían apedrear decían, ¿a dónde se fue? ¿Dónde está? Porque no lo podían ver. El ámbito espiritual creó todo lo que vemos, pero nosotros no podemos ver ahorita el ámbito espiritual a menos que Dios abra nuestros ojos. Y ellos no pudieron ver a Jesús, no lo podían tocar, hermanos.
Pero del jardín de Getsemaní en adelante, cuando él tomó la copa del Padre y recibió la muerte por fe, porque no la podía recibir por temor. Por temor hubiera cometido pecado. Y él no cometió pecado. Recibió el pecado de todos nosotros, pero él no cometió pecado. Por fe lo recibió porque el Padre lo ordenó. Y él tomó la copa. Y eso significó que de ahí en adelante todo ataque de Satanás, toda adversidad, todo avance que hizo en su contra, simplemente bajó las manos. Y les tiraron la barba y le escupieron y lo azotaron y hicieron con él lo que quisieron y luego lo crucificaron. Y en la cruz, hermanos, a la hora sexta recibió el pecado de todos nosotros. Ustedes lo vieron ahí. Eso fue real. El Salmo 22, ustedes lo pueden leer, es una descripción terrible y preciosa del Espíritu Santo proféticamente hablando de lo que el Hijo de Dios sufriría. Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Mas yo soy gusano. O sea, ¿cuándo vieron ustedes a Jesús hablar en esa forma? Sino en la cruz. Para poder recibir la muerte, hermanos, tuvo él que aceptarla, que probarla por nosotros. No te alejes porque la angustia está cerca. ¿Cómo? O sea, no había padecido ya lo suficiente, pero Jesús dijo, no te alejes de mí, porque el estrecho, la angustia está cerca. Porque venía todavía la tercera parte de su sufrimiento, alma, en el cuerpo, en el madero, pero ahora venía, después de que sube la vida de Dios, el Espíritu Santo, él baja al infierno. Su cuerpo queda en la cruz, pero los toros de Basán que estaban alrededor de la cruz tomaron el Espíritu de Jesús y lo llevaron al infierno para que sufriera el castigo que nos tocaba a nosotros, a cada uno de nosotros. Los pecados que tú cometiste y que finalmente el tormento o el pago de ellos, cuando no reciben a Jesús las personas, tienen que ir a pagar, aún hasta el día de hoy. Hay muchas personas pagando por ese tormento en ese lugar, porque no recibieron el regalo gratis de salvación que Dios nos ofreció a través de su Hijo. Es algo real, hermanos. Algo que nosotros ya no vamos a tener que pasar jamás. Gloria a Dios. Es un buen lugar para decir, amén, gracias, Padre. Y Jesús dijo que él, cuando vinieron a pedirle señal los fariseos, tú eres el Hijo de Dios, pues danos una señal. Y Jesús les dijo, no, la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Y si ustedes se van al profeta Jonás, van a ver el sufrimiento de 3 días y 3 noches de Jonás en el vientre del pez. Dice, así mismo el Hijo del Hombre sufrirá 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si ustedes leen la descripción de Jonás capítulo 2, van a ver el sufrimiento de Jesús en el corazón de la tierra. Hasta que la justicia de Dios, la ley perfecta de Dios se cumplió y el castigo que nos correspondía a la humanidad quedó totalmente saldada esa justicia. En ese momento, ni un segundo más, Jesús padeció después de llevar todo el castigo nuestro, sino que el Espíritu de Dios bajó a los lugares más profundos de la tierra y lo hizo nacer de nuevo. Lo resucitó de entre los muertos, dice Colosenses, siendo él el primogénito de los muertos. El primero en resucitar, el primero en pasar de la muerte a la vida. Fue Jesús. Y una vez que el Espíritu de Dios entró en él, le dio una zarandeada a todos los demonios y a todos los principados y a todas las potestades y al mismo Satanás,
los llevó cautivos y los exhibió públicamente, dice Colosenses, triunfando sobre ellos en la cruz, por él mismo en la cruz. Los exhibió como los exhiben los romanos cuando llevan prisioneros de guerra. Es decir, la separación que había entre el Padre y la humanidad quedó totalmente saldada. Tú ya no le debes nada a Dios. Su sangre te redimió. ¿Cómo? Entonces ya no tengo que hacer nada de aquí hasta que venga Jesús. Ya no tienes que hacer absolutamente nada para ir a la presencia de Dios si recibes el regalo gratis de salvación. ¿Lo ves? Es tuyo. Ni aunque te hinques de rodillas de aquí a la catedral, ni aunque reces lo que tengas que rezar o te portes o confieses todas las promesas que hay en la palabra, te van a dar más salvación que la que Dios te dio en Cristo Jesús. De hecho, no hay nada que tú puedas añadirle a tu salvación por hacer más cosas, ni tampoco si dejas de hacer cosas, puedes hacer que Dios te ame menos, porque Dios te ama con la medida de Jesús. Eres salvo porque Él decidió que fueras salvo. Eres justo porque Él decidió que fueras justo en Cristo Jesús. ¿Lo ves? Pero nos han jugado con el dedo en la boca tantos años la religión. Y ya sé de dónde viene, pero no voy a entrar en eso. Pero en casi todas las denominaciones te someten a penitencias y a castigos y a azotes y a piedras, a peso sobre tu espalda para que de alguna manera puedas tú sentirte un poquito mejor ahora que ya sufrí para poder recibir algún día la salvación. Hermanos, no puedes hacer absolutamente nada. No hay nada que tú le puedas añadir a la salvación. Todo fue dado en Cristo Jesús. Lo que vas a hacer por toda la eternidad, si ya tienes a Jesús, ya lo recibiste. No hay nada más que le puedas agregar. Soluciónalo. Lee la Biblia. No le hagas caso tanto a la tradición ni a las voces de tus tatarabuelitos porque dijeron, Jesucristo aplaca tu vida. Todavía me acuerdo de eso. Tú eres salvo por el único testamento y la única herencia que hay para toda la humanidad, que es la palabra de Dios. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Con confianza confieso que mi mente está alerta. Estoy a punto de recibir la incorruptible, la indestructible, para siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Nunca seré el mismo en el nombre de Jesús. No necesitamos absolutamente nada más. La Biblia dice que si tú recibes a Jesús como tu Salvador y crees en el sacrificio, en el regalo que Dios envió a la tierra, serás salvo. Mi pregunta es, ¿alguno de ustedes no ha recibido ese regalo gratis de salvación? Soluciónalo. No es difícil. Señor, gracias, lo reconozco. Gracias por llevar mis pecados y el castigo que a mí me correspondía. Gracias porque hoy entiendo que tú te levantaste de los muertos en victoria muriendo para hacer que yo me levantara entre los muertos en victoria también, creyendo en ti. Entonces, si tú no lo has recibido, pues te invito a hacerlo. ¿Ya se van a acabar todos tus problemas? No, tienes asegurada la eternidad al lado del Padre, pero por eso tenemos esta palabra para renovar nuestra mente y hacer algo al respecto, hermanos. Para poder vivir una vida de victoria tenemos que entender lo que sucedió en esa cruz y aplicarlo a nuestras vidas, no llevando lo que Él llevó, lo cual es imposible, pero sí resistiendo lo que Él llevó. Yo no llevo las enfermedades,
pero sí las resisto, porque Él pagó el precio por mí. ¿Lo ven? Padecer por Jesús, llevar la cruz de Jesús, no significa sufrir lo que Él sufrió, lo cual es imposible para nosotros. Pero sí puedo resistir y pararme en medio de las tinieblas y decirle, en este cuerpo no, Satanás. Ya fuiste derrotado. Y en cierta manera de eso se trata la predicación, pero se me hace que no voy a llegar. Yo creo que sí lo voy a dejar para el siguiente domingo. Lo que sí voy a hacer es de alguna manera darles unos ejemplos. Ahí tengo un cuadernito azul, Vigi. Darle nada más unos 3 o 4 ejemplos para que ustedes aprendan a vivir en esa justicia, hermanos. Oh, sí, ahorita. Para que ustedes aprendan a vivir en esa justicia. Y al final recibimos las ofrendas. Recuerden que hace algunas semanas, se me hace que fue en un servicio y también en el estudio de Biblia, en serio que estoy asombrado de lo que Dios ha hecho en este ministerio. Solamente los que comenzaron con nosotros saben a lo que me refiero. Pero en serio que le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque todos han cooperado en su servicio a Dios. No estoy hablando de dinero, hermano, estoy hablando de su disponibilidad a Dios. Y le doy gracias a Dios también por cada una de las esposas, porque son las que les dejan a los viejos venir. No, muchas gracias a todos, en serio que faltan palabras para agradecerles. Pero sepan que es una siembra y el pago de Dios es abundante, hermanos. Y yo sé que hay mucha controversia en eso entre religiones y denominaciones, pero no podemos dejar de entender que la voluntad de Dios es incrementar tu vida. O sea, la semana pasada Dios me dijo, es imposible que si ustedes siguen creyendo y creciendo en acuerdo con la palabra que yo les estoy dando, nada más pueden escoger. Hay muchísimos versículos. Juan 10:10, yo vine a darles vida y vida en abundancia, pero es imposible que si ustedes prosperan en su alma, no en su espíritu, porque si ya tienes a Jesús, tú ya naciste de nuevo, ya no necesitas incrementar en nada en tu espíritu, ya eres aceptable a Dios, pero tu cassette necesita ser renovado. Así lo dice Juan. Hermanos, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas. El deseo de Dios para el hombre justo y la mujer, estoy hablando de hombre para los dos, es que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Salud es una condición completa, sin que nada te falte, sin que nada esté quebrado en tu vida. Y aunque padezcas o pases por situaciones, si tú tienes esta palabra, no hay nada, hermanos, que te pueda estacionar o que te pueda sacar de este mundo antes de tiempo. Sí necesitamos la palabra para caminar en esa victoria. Pero esa palabra salud significa estar completos sin que nada falte, sin que nada esté quebrado en tu vida. Qué bonito. Ay, pero es que la religión, ahí les va una actuación de la religión. Ay, pero es que yo no puedo decir eso, es que Jesús era pobre y yo necesito caminar en esa humildad y no merezco nada. Bueno, por ti mismo no mereces nada. Más bien mereces el infierno, como todos nosotros. ¿Verdad? Pero por causa de Jesús, tu estatus cambió. Tu naturaleza pecadora pasó a ser una naturaleza de vida. Ahora no es por tu obra, sino por la obra de Jesús, que Dios te elevó al nivel de Jesucristo. Y te ama igualito que a Jesús. Ni un tantito así menos.
Ay, hermano, ¿cómo puede decir eso? Léelo en tu Biblia, ahí la tienes. Es tu herencia. Juan 17, versículo 23. Dice la palabra que Dios te ama como a Jesús. Entonces, lo que Dios ha venido construyendo, hermanos, en estas últimas semanas o últimos meses, es que nosotros podamos entender esa identidad que Cristo nos dio en su sufrimiento total y poder estar de pie no solamente cuando lleguemos al cielo, porque la Biblia nos dice que nosotros en espíritu ahorita podríamos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya fue solucionado todo. No tenemos absolutamente por qué bajar la cabeza así cuando estoy en la casa de mi padre. O ustedes les dicen a sus hijos, agache la cabeza cuando me vea. Digo, si alguno de ustedes hace eso, díganme, hermanos, porque yo tengo muy buenos amigos ahí en el departamento del Cherry. Ahí trabajo, por eso les digo eso. Pero necesitamos entender todos nosotros que Dios quiere que entendamos qué significa ser justo y qué es la justicia de Dios. Pero qué significa para nosotros aquí en este mundo, en esta vida. Ahorita que aprendamos a vivir, y no estoy hablando de arrogancia, no estoy hablando de los humos, de líderes creídos, ni discípulos arrogantes. No estoy hablando de eso que abunda por la mala instrucción. Eso de que traigo un anillo y lo pasan para que todos les den beso al anillo. Todo ese tipo de estupideces, hermanos, religiosas, son creadas por Satanás y las religiones las aceptan. Y tú, sí, amén. Bueno, necesitamos aprender a hacer todo eso a un lado y aprender a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Y Dios dice en el Salmo 103, versículo 19, creo que ese es, dice, la palabra nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Voy a esperar a que lo pongan. Y su reino domina sobre todos. Qué hermoso pasaje ese. Sí, lo tienen, muchachos. No, no está jalando. Salmos 103, 19. Salmos 103, 19. Salmos 103, 19. No puedo dejar de voltear. Es que está bien bonito. En serio, que Dios está construyendo algo tan hermoso, hermanos. Y quiero invitarlos a que ustedes comiencen a creer como congregación, porque esta casa es de Dios, no le pertenece a un pastor, ni a una pastora, ni a un congregante, le pertenece a la iglesia, al ministerio que Dios creó, a las columnas que Dios está formando hasta el día de hoy, y a todos los congregantes que van a venir en un futuro. Pero ya necesitamos nosotros comenzar a creer por el terreno que está aquí en un lado, que este sí es nuestro, nos falta este de enfrente y el de un lado, pero la construcción de la ampliación de la iglesia, hermanos, y todo lo que necesito que entren en acuerdo con todos nosotros en darle gracias a Dios por esa construcción. Amén. Quiero que crean con nosotros eso, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí o si Dios nos va a mover a otro lugar o si nos vamos a quedar o si yo no sé, hermano. A mí, yo como ahora entiendo a David un poquito, lo que ha de haber sentido cuando en su corazón estaba construirle la casa a Dios y se movió por todos lados para conseguir todo lo que necesitaba y estaba todo emocionado y Dios le dice, sí, ok, eres un hombre conforme a mi corazón, pero tú no vas a construirme la casa.
La va a construir un hijo tuyo. Un hijo tuyo. Hay hijos espirituales también. Entonces yo no sé, no conozco el futuro, Dios sí lo conoce. Pero no me importa, hermanos. La mera verdad, a mí lo que me importa es expandir el reino y seguir creciendo en la visión que Dios nos dio, que fue el sur de Texas y el norte de México. Y ganar almas. Jesús viene pronto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo están las cosas allá afuera. Pero, bueno, no voy a dar fechas porque yo no doy fechas. Pero su venida está muy cerca, hermanos. Para que se cierren los 6 días faltan 54 años. Los 6,000 años, 54 años. En el año 25 vamos a entrar en el último jubileo de todos los jubileos de los 6 días de creación. 7 días, pero no estoy contando el milenio, ¿verdad? Ahí vamos a entrar nosotros a reinar juntamente con Jesús. Vaya que sí tomó un rumbo diferente este día. Jehová estableció en los cielos su trono y su justicia, y su reino domina sobre todos. ¿Ya quedó establecido en tu vida? Bueno, entonces vamos a ver el Salmo 89, el versículo 14, y vamos a dar el siguiente paso. Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es decir, no hay conjunto de demonios, ni diablos, ni personas que puedan determinar que si Dios determina algo, puedan ponerse encima de esa autoridad y decir, Dios dijo esto, pero vamos a hacer esto. Pues lo puedes hacer, pero no va a tener ningún efecto. Porque el lugar más alto de poder es el trono de Dios, donde tú estás sentado. No aquí, en los lugares celestiales, según lo que nos dice la Biblia. En Cristo Jesús. Bueno, en los cielos Dios estableció su trono y su reino domina sobre todos. Pero el Salmo 89, versículo 14, dice, añadiéndole un poquito a ese primer versículo, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio. Entonces sabemos que tenemos que perseguir la justicia con todo lo que tenemos, hermano. Y el paso número 1 ya lo dio Jesús por nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 5, no lo pongan, versículo 21 dice, mas al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, Dios por nosotros lo hizo pecado a él, para que nosotros fuésemos hechos justos o justicia de Dios en él. Entonces ya fuimos hechos justos. Ahora podemos gobernar en justicia y juicio. Porque son el cimiento de tu trono. No voy a entrar en la siguiente parte que está hermosa también. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Justicia y juicio. Tenemos que aprender a caminar en justicia. Y no es nada más declarar la palabra de Dios y decir, mi Dios suplirá todo lo que tengo. O ciertamente llevó Él todas mis enfermedades, que es cierto y es justicia de Dios. Pero Dios me llamó la atención en esta semana a volver al libro de Proverbios, que es sabiduría, a la sabiduría de Salomón, a la aplicación física de lo que fue creado en el ámbito espiritual. Y tenemos que aprender a tomar esa sabiduría sobre todas las cosas para poder caminar en esta justicia de Dios. ¿Somos justos? Sí, somos justos. Pero ¿cómo camina un justo? Mi pregunta es a ustedes, ¿cómo camina un justo ante una situación de adversidad?
¿Cómo camina un justo ante una deuda? ¿Cómo camina un justo ante una mala palabra? ¿Cómo camina un justo ante alguna situación que no sepas cuál es el camino a seguir? Bueno, el libro de Proverbios, y quiero que alguna persona que siente en su corazón vaya y que nos diga, ¿verdad? Para saber quién es. Digo, no ahorita, pero sí al terminar. Porque vamos a ir dando proverbios o sabiduría. Y quiero que las vayan anotando para después tenerlas accesibles a la congregación. Con una pequeña explicación de eso, ¿verdad? Pero cada proverbio, cada sabiduría de Dios, yo quiero que ustedes la tomen y la apliquen y la confiesen acerca de lo que ustedes son. Recuerden que la justicia de Dios significa que para mí es un cambio de naturaleza. Yo ya no soy pecador, soy justo de Dios. Mi espíritu ya no puede pecar. Mi mente sí, la forma en la que pienso sí, mi persona la mejor, por eso es necesario cambiar mi forma de pensar. La santificación es una conducta, pero la justificación es mi naturaleza en Dios. Bueno, tengo que comenzar o tengo que aprender a caminar en esa naturaleza de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo muchas promesas de Dios en el Nuevo Testamento, pero Proverbios, hermanos, es un libro de sabiduría que nos enseña detalles de cada caminito que los justos o los santos o los creyentes nos encontramos en la vida. ¿Qué hacer ante ciertas circunstancias? Y poquito a poquito vamos a ir tomándolas y quiero que ustedes den un paso más arriba y las aprendan a hablar, aunque no sientan en su interior. Las van a hablar para convertirse en eso. ¿Ok? Bien. Proverbios 11, versículo 4. No tiene nada que ver con la predicación todo esto, hermanos. Es nada más ejemplos de cómo caminar en la justicia de Dios como hombre justo. Dice, ahí déjenlo, les voy a dar la cita del Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que reverencia a Jehová y en sus mandamientos o en sus promesas camina. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bueno, el atrevimiento de un hombre justo, atrevimiento ante el mundo, es pararte encima, arriba de lo que ellos están acostumbrados, incluso hasta de la religión, y decirles lo que ese salmo dice acerca de ti. Bienes y riquezas hay en la casa del justo, bienes y riquezas hay en mi casa. ¿Cuántos de ustedes lo dirían eso en arrogancia? Hay mucha gente que lo dice. Pero ustedes que han sido entrenados en la verdad y en esta palabra de fe, ¿cuántos de ustedes, si yo les digo, bienes y riquezas hay en su casa, cuántos de ustedes sienten en su corazón hablarlo en arrogancia y decir, ya sabes que yo soy tal y tal? ¿Verdad que no? Hasta se siente uno mal solamente pensar en eso. Apesta un poquito cuando esas personas salen a relucir. Las vas a identificar inmediatamente. Pero porque algunos son incrédulos, eso no quiere decir que la santidad de Dios o la voluntad de Dios va a ser anulada. Es decir, Dios sigue siendo Dios
Y Dios sigue prosperando y Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo todo lo que su palabra dice que hace. Pero necesita Dios que tú entiendas tu identidad y la comiences a cambiar en acuerdo con lo que dice su palabra, pero estamos ahorita en Proverbios, en la sabiduría de Salomón. Aplicaciones físicas de lo que eres en el espíritu o aplicaciones externas de lo que eres interiormente. Entonces, el reto para el creyente, para el hombre justo y para actuar en la justicia de Dios es caminar, y cuando esa situación adversa venga y me enfrente y me diga, es que Dios nos quiere humildes y bueno, pues con poquito que tengas, Señor, a mí, o sea, con eso tengo. Es egoísmo eso, hermanos. Porque si tú no lo quieres, créelo para otras personas. Pero Dios lo que quiere es que te identifiques como hijo y puedas pararte ante esa situación con las personas y en el amor de Dios decir, bueno, sí, pero la palabra de Dios dice que bienes y riquezas hay en mi casa y que mi justicia permanece para siempre. La mayor parte de las personas religiosas se van a parar y se van a ir. O te van a apuntar el dedo y te van a decir que eres un religioso, un hereje, un creído, un esto. Bueno, pues que crean lo que crean. Pero yo creo que ya hemos dejado demasiado que otras personas nos dicten lo que debemos de hacer o cómo actuar. Dios dice que yo soy justo. Bueno, pues soy justo. Por mí mismo no por Jesús. Yo entiendo eso. Pero por no ofender a alguien, a veces me lo guardo. No, yo ya no me guardo nada. Pero lo estoy hablando porque a lo mejor algunos de ustedes ha pasado por eso. Pero ya no, hermanos. Ya necesitamos, si queremos ver la abundancia bíblica en todo aspecto, no estoy hablando de dinero, eso es lo último. Pero la abundancia bíblica en todas nuestras vidas y estar completos, prosperar en todas las cosas y tener salud, así como prospera nuestra alma, tenemos que aprender a caminar en la justicia de Dios. Eso significa que yo tengo que aprender a decir de mí mismo, Dios me ama como a Jesús. Soy justo en Jesús. Tengo la mente de Cristo. Bienes y riquezas hay en mi casa. Sí, hermano, pero mira la casucha en la que vives. Por eso lo estoy confesando. Porque lo que no he visto con mis ojos físicos, lo estoy llamando para que venga. Romanos 4:17 dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Luca, el perrito que tenemos, Luca, ¿dónde está? Pues no sé, no lo veo. Está allá adentro. Pero si quiero que venga, lo tengo que hablar para que venga y se presente aquí conmigo. Le digo, Luca, ven. Pero una vez que está aquí, pues ya no le voy a decir, Luca, ven. ¿Por qué? Porque ya está aquí. Bueno, las cosas que no vemos, tenemos que hablarlas para que vengan. Y si dicen, qué ridículo te ves hablando eso. Bueno, ellos no me pagan los recibos, ni me curan, ni me han sanado, ni me han liberado de todas las situaciones en las que he estado. ¿Quién iba conmigo cuando el infarto en el helicóptero? Sino Dios. ¿Quién me iba sustentando con su palabra? ¿Quién me daba aliento en esos momentos? No eran las personas que nos están criticando. Es Dios mismo, hermanos. Y si Dios me dice, llámate así, es arrogante no llamarme como Él dice. ¿Lo ven? Y de eso se va a seguir tratando en la fe y va a seguir en la predicación de eso. Pero quiero que ustedes entiendan que Dios quiere que aprendamos la sabiduría que es Jesús. Porque 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 o 31, 30 creo. Dice
que Dios hizo a Jesús para nosotros, número 1, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces Jesús fue hecho para mi sabiduría. La sabiduría de todos los siglos ya está dentro de mí. Tengo la mente de Cristo. Bueno, ahora tengo que aprender a caminar en esa justicia de Dios, en esa sabiduría de Dios. Y en Proverbios, ahí en Proverbios capítulo 4, sí quiero que lo pongan, Mac, por favor. En Proverbios 4, versículo 5 al 9. Miren la recomendación que nos da la sabiduría de Dios. La sabiduría es una persona, es Jesucristo. La sabiduría nos está hablando a nosotros a través de Proverbios. Ellos no lo sabían porque no tenían el Espíritu, pero nosotros ya lo sabemos. Bueno, la recomendación de Dios o de la sabiduría es a ti que estás escuchando, es adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Una vez que tú tienes la sabiduría de Dios, te puedes parar ante cualquier situación. Y tengo que ser sinceros con mis hermanos. Estuvimos aquí poniendo las televisiones y tuvimos ahí una situación en la que no sabíamos cómo hacer cierta cosa, pero sí tengo que confesarles que la ventaja que vieron es porque pedí la sabiduría de Dios. Y en las cositas pequeñas, hermanos. Y Dios nos dio la sabiduría para parar las televisiones. Entonces, cuando ustedes tengan una situación que no sepan qué hacer, digan, Señor, gracias porque tengo tu sabiduría. Ya la tengo no la tengo, pero por eso la estoy pidiendo. Estoy llamando lo que Dios dice que ya tengo. ¿Para qué? Para que venga a mí. Para que pueda yo cambiar lo que no he podido cambiar. Yo les decía hace ya varios años que ahí en Mateo 22, y es una predicación esto, gracias Señor, porque no. Pero no vamos a entrar en la otra. En Mateo 22, por el versículo 46, por ahí, Mateo nos enseña cuál es el primer mandamiento, el más grande, y el segundo, ¿verdad? Y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego el segundo más grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente a la iglesia hay otro mandamiento, pero esa fue la pregunta, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Bueno, los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles son los más importantes? Los que les acabo de decir. Y yo recuerdo que en mi caminar le decía al Señor, híjole, o sea, hoy voy a ir con esta persona y me cae atravesada, no la soporto, menos viéndola. Pero, Señor, o sea, voy a caminar en tu amor y porque tu palabra lo dice, ¿verdad? Que ame a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, lo voy a comenzar a hacer. Estoy hablando de mi esfuerzo para completar algo que Dios hizo, para hacer algo que Dios nos dice que hagamos, de mi esfuerzo. Y iba con la persona y muy bien y tratando de hacer una cara de tonto como la acostumbramos a hacer cuando caminamos en la carne, de demostrar algo que no es. Y todo iba bien hasta que no hablaba una palabrita que ya no me caía bien. Se me olvidaba el amor de Dios, se me olvidaba todo. Y salía el carnalote a reducir, ¿verdad? Usted, pastor, sí, todavía en muchas cosas tengo que aplicarlo, pero ya no en la misma forma. Cuando yo trato de hacer las cosas de Dios por mí, en mi esfuerzo, en mi carne, pues voy a tener los resultados de la carne, porque estoy tratando de aplicar principios divinos, principios santos en un cuerpo que no tiene la capacidad para poder cumplir los principios de Dios. Yo no los puedo cumplir carnalmente porque este cuerpo es un cuerpo de pecado todavía.
que necesita ser entrenado. Y fallé una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que, pues sí fui con Dios y le pregunté, ¿verdad? O sea, ¿qué hacer al respecto? Y Dios nos enseñó, y esto se los dije hace apenas algunos meses atrás, acerca de que necesitamos ahora aprender a caminar en la gracia, no en la ley. Y la gracia no requiere de tu esfuerzo físico para agradar a Dios. La gracia te dice, ven a mí, tú ya eres agradable. Simplemente confiesa lo que yo te di por regalo en Cristo Jesús. E independientemente de tus reacciones o de lo que veas, tú ya estás ejerciendo el amor mío. Entonces comencé a caminar en ese amor ágape y a confesarlo, y tropezaba y me levantaba, pero no había esa piedra encima de mí, disculpándome, acusándome de que fallaste otra vez, porque lo que recibí, lo recibí por gracia. Y ahora, no necesitaba esforzarme para tenerlo. En Cristo Jesús lo tenía. Pero hace poquito, hermanos, Dios me enseñó otro paso un poquito más adelante. Y me volvió a este versículo de Mateo 22. Y de hecho, ya lo puedo. Ya lo cumplí. Y lo que antes era imposible para mí, ahora fue hecho realidad en Cristo Jesús. Ahora puedo volver a Mateo 22 y decir, entonces el primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y fuerza significa con todas tus posesiones, con todo lo que tengas. No hay nada que te restrinja de poder expresar a Dios cómo lo amas con todo tu corazón. Y lo das todo y lo haces así. En la carne no, en el alma, en mi forma, en mis pensamientos no. Pero ahora sé que llamándolo y caminando en la justicia de Dios, sé que tiene que venir a mí y transformarme totalmente en lo que Dios dice de cómo debemos amarlo a Él. Ahora amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis pertenencias, con todas mis posesiones, y a mi prójimo como a mí mismo. Y cuando tropiezo, me vuelvo a levantar y sigo diciéndole: Luca, ven para acá. ¿Lo ven? La justicia de Dios demanda que tú hables para poder cambiar las cosas. Les doy un versículo nada más adelantado de Lucas 17. Cuando viene la pregunta de los discípulos: aumentanos la fe. Jesús, no, aparte del grano chiquitito de mostaza o de fe, que no importa qué cantidad tengas, el domingo que entra entramos en eso, Jesús les dice cómo hacerle. Si tuvieras fe como ese grano de mostaza, podrías decir a ese sicómoro o a ese problema o a esa situación, podrías decir. Es decir, con mi decir le voy a dar a mi medida de fe o a ese granito de fe un crecimiento extra. El yo decir, de decirle: enfermedad, te cancelo en el nombre de Jesús, en acuerdo con Isaías 53. Estoy llamando las cosas que no son como si fuesen, y está sucediendo algo que no veo en el ámbito espiritual. Se los explico la semana que entra. Pero mi postura delante de Dios es hablarla y decirle a ese problema. Dile, Jesús lo practicaba, hermanos. Le dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto más de ti. 7 palabras. Habló los resultados, no se puso a discutir, no se puso a confesarlo 1000 veces. Le dijo a la higuera lo que iba a hacer finalmente. Se volteó y se fue a seguir practicando su fe en el templo. Y al día siguiente que regresaron, la higuera estaba seca totalmente. Entonces tenemos que aprender nosotros el mismo proceso que nuestro hermano o el hijo ejemplo nos dio para caminar en esta tierra.
Caminar en la justicia de Dios significa leer Proverbios, las promesas y todo, ¿verdad? Pero ir ahí a ese que les había dicho Proverbios, no vayan ahorita, me voy a quedar en Proverbios 4. Proverbios 11 y el versículo 4 y leerles, ¿no aprovecharán las riquezas en el día de la ira? No aprovecharán. Mas la justicia librará de muerte. La justicia que está en el trono de Dios. La justicia de la cual fui hecho mi naturaleza, hombre justo. Pues ahora lo entiendo. La justicia librará. Hay otro versículo que dice en el día de la tribulación. Ahora lo entendemos. Dios estableció en los cielos su trono, su dominio, su reino, domina sobre todos. Y su reino es justicia y justo. Y ahora me dice que yo soy eso. Bueno, necesito aprender a caminar en esa justicia de Dios. Volvemos a Proverbios 4 y ahorita les doy 1 o 2 ejemplos y con eso terminamos, hermano. Dice entonces en Proverbios 4, 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice la sabiduría. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Aquí las tenemos escritas. No la dejes y ella te guardará. ¿Quién? La sabiduría te guardará. Cuando tú caminas en esa sabiduría como hombre justo, esa sabiduría te va a guardar, va a mantener tu cerco intacto. Ámala. ¿A quién? A la sabiduría y te conservará. Sabiduría ante todo. En la King James dice, wisdom is the principal thing. Qué bonito. Wisdom is the principal thing. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, ¿a quién? A la sabiduría. ¿No? En tu caminar. Engrandécela y ella te engrandecerá. Tú caminas como Dios dice que camines y las cosas a tu alrededor van a comenzar a cambiar. No solamente en tu trabajo o en tu ministerio, en tu vida, hermano, en tu cuerpo. Esos síntomas que antes te molestaban tanto van a dejar de ser en la medida que tú camines en esa justicia. ¿Por qué? Porque estás caminando en algo que Jesús caminó a la perfección y a Jesús no lo pudo tocar nada, ni nadie. Y entre más caminemos en esa gracia, más caminamos en más victoria de Él. Más la podemos expresar exteriormente. Adorno de gracia 9, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Qué bonito. Bien, ok, les doy unos 2, 3 versículos más y luego damos los diezmos y terminamos, cerramos. Proverbios 11, vamos ahí. Proverbios 11, versículo 8 y versículo 9 es un ejemplo. Uno de muchos detalles de nuestro caminar que tenemos que aprender a cambiar y a llamarnos como dice que somos. La sabiduría dice que somos así. Proverbios 11, ¿qué les dije? 8. El justo, ahí deben decir, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Me veo arrogante, a lo mejor a los ojos de ustedes sí, pero a los ojos de Dios no. Dios me está hablando como su hijo amado, porque estoy respondiendo en obediencia a lo que el Padre me dice que soy. Ay, qué bonita mi hijita, tan hermosa. Ella siempre saca puros 10 en la high school. Y es verdad. En lugar de hablar y caminar en una forma distinta a esa, sería
si ella me respondiera, ay, ya no me estés molestando, no, yo no soy nada de eso, siempre saco puros 5, ¿y qué? No estaría caminando en obediencia al Padre. Obviamente quedamos muy cortos, ¿verdad? Pero Él responde en una forma maravillosa, hermanos. Y ahorita se los doy con los diezmos. El justo es librado de la tribulación. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación. Es decir, no solamente no vamos a estar en esos últimos 7 años sobre la tierra, al cierre de los 6 días o 6,000 años, no solamente no vamos a estar en todo ese programa que traen el gobierno a nivel Estados Unidos y a nivel mundial, no vamos a estar ni a participar de esa semana, gloria a Dios, en ese gobierno mundial, que todavía falta un poquito, pero ahí viene. No vamos a participar de esa tribulación, sino también la palabra tribulación ahí es con la T, será. Es un estrecho, es como la mujer en parto. Antes de dar a luz, hay un estrecho por la cual tiene que pasar el bebito y luego ya puede dar a luz. Pero ese estrecho es lo que representa esta palabra, esa tribulación. Cuando nosotros tenemos adversidades en nuestras vidas, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, yo sé que todos ustedes se pueden identificar con ellas en muchas formas. Cuando nosotros pasamos por eso, hay momentos en los que parece, comparados con dolores de parto, será. Pero dice, la sabiduría dice, el justo es librado de la tribulación, ya sea que estés pasando por ella o porque ya camines en eso y no puede llegar a ti en otra forma, en otra área de tu vida. Como sea que venga, la tribulación no se llevará la victoria en tu vida. Caminar en la justicia de Dios significa pararme ante esta declaración y decir, yo soy el justo de Dios y yo soy librado de todas las tribulaciones. Toda tribulación que venga en mi contra, soy librado de Dios, porque la sabiduría de Dios me la concedió. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Ninguna tribulación va a poder llegar a mi vida. Y si no la tengo y si sigo padeciendo, háblenla, hermanos. Esta es la justicia de Dios. Tú hablas la justicia de Dios y tiene que venir la libertad de toda tribulación. ¿Qué nos está faltando a la iglesia? Ser obedientes a la justicia de Dios. Hablarla ante las situaciones y ser lo que somos en Él. Mas el impío entra en lugar suyo. No voy ni a tocar ese punto. ¿Qué más les dije? 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Pero el daño del hipócrita, son palabras de Ramón González, parafraseado. Pero el daño del hipócrita no llegarán a los justos. Porque dice más, los justos son librados con la sabiduría. La sabiduría de Dios, caminar en la justicia de Dios, me libra del daño de los hipócritas. Porque yo soy el justo. ¿Lo ven? Entonces yo tengo que aprender a caminar en esto y decir, ok, sí, el hipócrita con su boca quiere hacer daño a su prójimo soy yo, quiere dañarme, pero la sabiduría de Dios me libra de él. Soy el justo de Dios, soy librado del ataque del enemigo. Esa es sabiduría, hermanos, y caminar en justicia de Dios, aunque a los demás les parezca arrogancia. ¿Lo ven? Tenemos que ser formados como partecitas, dice Gálatas 4:19. Dice Pablo, hijitos míos, así les digo yo a ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que la unción, el poder de Dios sea formado en ustedes. Eso es lo que dice Pablo. Hijitos, vengo otra vez a verlos. Y es como dolores de parto. Ya quisiera que Cristo hubiese sido formado
en ustedes. Es una formación de partes hasta que en ustedes esté la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Es en serio, hermanos, que Dios sabe lo que hace. Qué bonito descripción nos ha dado el Señor. No es que yo no puedo llamarme así. Tú escoges. Dios te está diciendo, ¿quieres seguir igual? Sí, yo no. Yo creo que yo ya experimenté lo suficiente de las tinieblas para no ver las opciones de victoria que el Señor me da a mi vida. ¿Cuántos de ustedes han pasado por ese tipo de tribulaciones? Ya estamos hasta acá. Ya es la vida de Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando venga Jesucristo y vayamos con Él a su gloria y a caminar en esa victoria y venir a reinar los 1000 años aquí sobre la tierra en el séptimo día, yo no sé ustedes cómo se imaginan que nos vamos a sentir en el que no nos va a poder tocar absolutamente nada con el cuerpo glorificado en esos 1000 años. Ningún mal nos va a poder, la muerte ni se diga, no se va a poder acercar a nosotros. Ni enfermedad, ni situaciones de nada, hermanos, de lo que ustedes padecen hoy, jamás lo van a poder experimentar por la eternidad. Qué bonito eso. En serio que el Señor es maravilloso. Ok, entonces, la justicia, el ser justo, no culpa, no condena, no avergüenza, no te hace sentir inferior, sino te da un sentido de identidad. Esa es la justicia de Dios. Vamos a aprender a caminar en eso. Y creo que ahorita les di 2 proverbios, ¿verdad? De eso. Espero que alguien haya tomado la batuta y haya dicho, yo me encargo de que en cada predicación y cada martes vamos a estar dando 1 o 2 declaraciones de sabiduría para aprender a vivir en ellas, en las diferentes situaciones. Saber qué hacer en todo sentido y cómo llamarnos ante cada situación. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Les llenó el Señor hoy. A mí sí. Y les digo que no es nada con lo que estaba preparado. De hecho, ya quiero entrar más en proverbios para saber más de cómo caminar delante de Dios en más victoria. Está lleno proverbios de la sabiduría de Dios. Ok. Bien. Bendiciones a todos en línea y vamos nada más a presentar delante de Dios. Me dio Proverbios 11, los diezmos y las ofrendas, para todos aquellos que quieren expresar su amor a Dios. No se exige, no se está persiguiendo a nadie. A mí no me importa, hermanos, porque yo dependo de Dios, dependemos en este ministerio. A los que nos conviene, a todos, es expresar esto, es a cada uno de nosotros, por el amor que tenemos a Dios y porque su casa es una casa que va a estar incrementando. No sé si terminé de decirles o no, pero Salomón la cubrió de oro el templo de Salomón, la casa de Dios. No puedes evitar, caminando en la palabra de Dios, que tu vida se quede igual, sin incremento asombroso y maravilloso en todo tipo de abundancia. Esa es la voluntad de Dios, no otra, hermanos. Y me quedé asombrado esta semana cuando leí Malaquías, que se los quiero leer después más bien se los voy a decir de memoria en la declaración. Pero quiero leer primero Proverbios 11, 25 y 28. Este sí lo apunté. Dice, esta es la justicia de Dios también. En cuanto a las finanzas, dice, el alma generosa será prosperada. Y fíjense cómo no está hablando del espíritu, está hablando del alma, porque el alma tiene que sufrir una transformación. Para tú poderle dar a Dios, tienes que, ahora ya sabes cómo llamarlo por fe. Pues si no tienes ahorita todavía el atrevimiento, confiésalo delante de Dios.
Algunos entran más rápido que otros, pero yo lo hago. Yo doy mis ofrendas y mis diezmos porque amo a Dios con todo mi corazón y porque conozco sus mandamientos y sus promesas y todo lo que Él nos da. No es lo que más, no es lo que ando buscando primero que Dios, pero no quiere decir que lo tenga que descuidar. No voy a descuidar algo que Dios me prometió que iba a hacer. La religión nos dice, no, es que eso no está bien. No, no, nomás confiesa a Dios primero sobre todas las cosas, pero lo demás, olvídate, Dios se va a encargar de añadirte todas las cosas. Y es lo que dice la Escritura. Pero lo tomamos en una forma que nos hacen sentir como no merecedores de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere que abras tus brazos como hijo y aprendas a vivir en esa abundancia, llamándote como Él dice que eres. Entonces el alma generosa será prosperada. En la King James dice que el alma que bendice será prosperada. Y obviamente no estoy hablando de dinero. Estoy hablando exclusivamente, estoy hablando de todo el servicio que nace en tu corazón para darle a Dios lo que Él ha movido en tu corazón para hacer. Como todo lo que ustedes han hecho, hermanos. Todo eso tiene una cosecha. Y cuando hay una cosecha de parte de Dios, tú como cosechador es pararte ante esa semilla que sembraste y llamar la cosecha por lo que tú has hecho. No es arrogancia, es ser obediente a la palabra de justicia. El alma generosa será prosperada. Gracias, Señor, porque yo soy prosperado. Y si no lo eres, llámalo. Si tu alma no es generosa, llámala. Te aseguro que te va a gustar más ser generoso que ser, ¿cuál es la otra palabra en la contraparte? Tacaño, avaro. Oye, siempre hay más bendición en dar que en recibir, hermano. Siempre. Siempre. 25, ¿verdad? Les dije, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Si yo sacio, les digo a todos ustedes que han cooperado desde los baños y la cocina y las televisiones y las luces y las cosas más mínimas, han saciado lo que este ministerio necesitaba, ustedes van a ser saciados. Es una promesa de Dios y tu postura delante de Él es decir, Señor, gracias en obediencia. Tu palabra dice que si yo sacio, seré saciado. Gracias, Señor, porque soy saciado en el nombre de Jesús. Soy saciado en abundancia. Gracias, Padre. No es arrogancia, es obediencia a la palabra. Qué bonito. Y 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Confías tú en tus riquezas más que en Dios? Sí. Bueno, pues entonces llama las cosas que no son como si fuesen. Porque te aseguro que te va a gustar más no confiar en tus riquezas y confiar más en Dios, porque vas a ver los resultados de Dios en tu vida. Muy diferentes a los que tú has querido cosechar confiando en tus riquezas. Amén. Vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas en la mano. Y les voy a decir de alguna manera Malaquías de memoria, pero confesando lo que ese versículo dice que tengo. Ese versículo dice que si yo traigo a Dios lo que es de Dios, tengo sus promesas en mí, cumplidas. Necesitamos aprender a llamar esas promesas cumplidas en nosotros. Es algo nuevo, hermanos, pero necesitamos entender que la justicia de Dios te hace ver lo que tú antes considerabas como indigno. En Cristo Jesús no eres indigno. Amén.
Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a confesar. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra dice que el alma generosa será prosperada, Señor, y te doy las gracias porque no solamente hemos sido prosperados, Señor, en tu ministerio, tu casa, Señor, ha ido de gloria en gloria, sino que también es tu voluntad en la visión que tú nos has dado como iglesia, el expander estos edificios, Señor, y expander los salones, comprar los 2 terrenos que están a los lados. Y Padre, en nuestras fuerzas obviamente no lo podemos, pero no confiamos en nuestras fuerzas. Confiamos en ti que nos has dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para extender tu reino, Señor. Y te damos las gracias, Padre, por el amor, Señor, que tú has depositado en Cristo Jesús, en nosotros, el amor ágape, en el cual amamos sin esperar nada a cambio. Y Señor, traemos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, para presentarlas por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, y recibir dirección también de en qué emplearlas, y no nos olvidamos de la viuda, del huérfano, ni del extranjero. Pero tu palabra también dice, Señor, traer los diezmos al alfolí, a mi casa, y hay alimento en ella. Gracias, Señor, porque en este ministerio ha habido, hay y habrá, de aquí hasta que venga Jesucristo, alimento abundante para nuestro alma y para nuestro caminar en Cristo Jesús. Hemos sido saciados y seguiremos siendo saciados con tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que te probemos en esto y veamos, Señor, las cosas que están descritas en tu palabra, Señor. Gracias porque nunca falta el alimento en esta casa, el alimento espiritual, Señor, con el cual somos saciados. Tu palabra dice que tú abriste las ventanas de los cielos por causa de este atrevimiento en obediencia y derramaste bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros. Padre, gracias porque tu bendición está en mi casa, está en mi cuerpo, está en mi familia. Tu incremento para prosperar está de continuo en nosotros. En todo lo que hagamos prosperamos y todos los caminos que tenemos delante de nosotros, tú nos guías en esa victoria perfecta, en bendición, Señor. Gracias porque nada falta y tu favor está con cada uno de nosotros en todo lo que hacemos. Y Padre, gracias porque el devorador en Cristo Jesús está totalmente reprendido, Señor. Y no hay forma que Él pueda caminar en nuestra contra y venir a acecharnos y a venir a tratar de destruir, de hurtar, matar y destruir, que pueda prosperar en nuestra contra. Ningún arma forjada de Él prosperará contra nosotros. Está totalmente reprendido por causa de que hemos activado esta parte de tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque la tierra en la que sembramos es una tierra fértil, es una tierra en la cual levantamos fruto abundante en nuestras vidas. Y cada semilla que sembramos es una semilla que no es estéril, sino que producirá y llevará fruto al 100%. Y todas las naciones, dice tu palabra, dirán que somos bienaventurados, nación santa en Cristo Jesús. Bueno, yo llamo que en este condado de Maverick y en el norte de México, todas las personas y todos los negocios y todos los que entran en contacto con este ministerio dirán, y los congregantes de vida de fe son bienaventurados. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Vamos a ver. Y Padre, aprovecharemos cada minuto para dar testimonio de tu grandeza. No para en ninguna forma engrandecernos, ni para causar una mala impresión en las personas, sino para que sepan que tu palabra es verdad
y que lo que tú dices demuestra que eres el único Dios poderoso que existe, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, la cual libero sobre mis hermanos, sobre esta congregación, Señor, que se adueñen de ella como hijos tuyos, como justos creados en Cristo Jesús, y aprendamos a caminar en esa abundancia bíblica, Señor, que Jesús nos garantizó a cada uno de nosotros. Te damos las gracias por la vida de Jesús y por esa alabanza, Señor, y esa adoración que hoy extendimos a ti, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías Jesús. Gracias, Padre. Amén. Pueden pasar, hermanos.